¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto volver a saludarles en este cuarto capítulo ya de esta quinta temporada de Patrimonio Historia Viviente. Lamentablemente ya es el último capítulo de este año 2022, donde hemos estado recorriendo las comunas de Cabrero, Florida, Santa Juana, y ahora queremos contarles detalles, antecedentes de la historia de Tomé, de su patrimonio y de la arquitectura. Una comuna vinculada a la pesca, también por supuesto al turismo, pero especialmente y en sus años mozos a la fabricación de telas con sus fábricas de paños. De todo eso y mucho más queremos contarles en este capítulo junto a Rolando Saavedra, investigador de la historia de Tomé, y también con el arquitecto Luis Darmendrail. Todo eso en Patrimonio Historia Viviente, aquí en la comuna de Tomé, por Canal 9, Bio Bio Televisión. Los primeros habitantes de nuestro territorio comunal de Tomé corresponden a los denominados mapuches lasquenche, es decir, los mapuches que habitaban o se trasladaban a través de la costa porque eran seminómades. Iban a medida que iban avanzando, fueron constituyendo pequeñas caletas e incluso fueron dejando nombre en la toponimia de nuestro litoral. Por eso desde el nombre de Tomé, que en mapudungún significa totora, hasta cerros y lugares de la costa y del interior tienen nombre precisamente en lengua mapuche. Hasta 1835 prácticamente no hay mayor información sobre el litoral de Tomé, y es precisamente con la venida de Charles Darwin y el terremoto, gran terremoto de aquel año, y que significó también un gran maremoto del cual dejó testimonio Darwin, es como empieza a tomar notoriedad este lugar, que fue comenzando a ser apreciado por la propiedad de sus aguas, especialmente del estero principal de Tomé, que es el Collén, y que permitía alimentar los aljibes de las embarcaciones que pasaban aquí, ya sea rumbo al norte, especialmente hacia Valparaíso, o las que iban con destino al sur, incluso para dar vuelta en el Cabo de Horno. Entonces aquí se proveían de agua y a medida del tiempo fueron proveyéndose de otros productos que permitían tener alimentos frescos, especialmente cítricos. Como el descubrimiento de oro en California, en el río Sacramento, en California, Estados Unidos, significó que de la noche a la mañana se produce una fuerte migración, no solamente de norteamericanos de la cuenca atlántica, que atraviesan el territorio, digamos, esto está muy bien mostrado en las películas del lejano oeste, sino que también de todas partes del mundo convergen en el puerto de San Francisco, que era muy pequeño en aquel tiempo, pero se encuentran con que no hay la provisión de alimentos. Y toquen suerte que a mediados de los años 40 del siglo XIX, Tomé tiene una producción de no solamente Tomé, sino que también los alrededores, de gran cantidad de trigo, cereales y también de animales vacunos. Y así como se busca un puerto para poder enviar estos productos hacia San Francisco, Estados Unidos, y es ahí cuando se deciden por Tomé, porque tiene la propiedad de estar abrigado al viento norte y tiene, como decía anteriormente, la provisión de agua fresca y natural y en abundancia. Los terremotos fueron cambiando a Tomé, su territorio, a sus vecinos. Varios se fueron, pero muchos optaron por quedarse. Aquí comenzó a tomar fuerza lo costero, y el puerto de Tomé fue, en su momento, de los más importantes a nivel nacional, con visita de personajes ilustres. Eso significó también que se establecieran ya sólidamente molinos trigueros que le permitieron un valor agregado a los productos que estaban acá en la zona y que provenían desde prácticamente el sur del río Maule hasta la provincia de Biobío. Entonces, todo este granero de Chile iba en dirección hacia el extranjero.
Y a eso se sumó también la provisión tanto de vino como de aguardiente y frutas secas que se producían al interior de nuestro territorio, en la zona de Cauquenes, de Parral, de Chillán y todos esos territorios. Tomé tuvo una boyante actividad mercantil, pero a medida que las embarcaciones fueron creciendo en tonelaje, eso fue limitando la capacidad de acercarse a la costa de las embarcaciones, y eso encareció precisamente los trabajos de estiva y desestiva, porque las embarcaciones tuvieron que estar cada vez más lejos de la costa y usar lanchones para poder ayudar en las tareas de embarque y desembarque. Entonces Talcahuano fue adquiriendo mayor notoriedad, y así como pierde Tomé la condición de puerto mayor, y eso lo adquiere Talcahuano. Los terremotos han ido modelando nuestra ciudad tanto en lo urbanístico como en lo arquitectónico. Aquí se conservan muy pocas edificaciones anteriores al terremoto del 39, de los dos terremotos del año 60, de 21 y 22 de mayo, y el del 24 de febrero de 2010. Aquí se perdieron importantes estructuras estilísticas en lo arquitectónico, y las reposiciones que se han hecho no han sido las más beneficiosas para la armonía arquitectónica de la ciudad. Sin lugar a dudas, la geografía la hace única. Pasa de la playa a la zona urbana y a los cerros en pocos minutos. También importantes zonas rurales. Sus construcciones son variadas. Cambia dependiendo de la zona en la que nos encontremos. Con obras particulares cercanas a las fábricas, otras en los cerros. Hay un aspecto muy importante en Tomé que tiene que ver primero con su condición geográfica, cómo los cerros han condicionado el desarrollo urbano y arquitectónico de la comuna, asociado también a otros procesos vividos a lo largo principalmente del siglo XX, como por ejemplo la industrialización, como por ejemplo la migración campo-ciudad, como por ejemplo incluso la llegada de las vanguardias arquitectónicas en diferentes puntos de la comuna de Tomé. Todo eso asociado a la condición geográfica y a cómo fue creciendo esta ciudad en torno a los cerros, en torno a los esteros, en torno a la costa, a las playas, forma un paisaje urbano bastante rico, muy diverso, donde se combina la arquitectura industrial, donde se combina las poblaciones obreras, donde se combina la arquitectura moderna con la misma autoconstrucción, cosas que uno encuentra en los cerros Navidad, la población 18, cuando uno camina, va camino hacia Dichato, Coliumo, Cocholhue, que tienen otras condiciones, pero que aún así son importantes de destacar y que claramente todo forma un panorama patrimonial muy importante desde un punto de vista paisajístico hasta por supuesto arquitectónico. Ocurre por ejemplo en el Cerro La Pampa, donde nos encontramos con poblaciones obreras, como todo el sector Carlos Mans por un lado o la población de la fábrica FIAP, construidas una en primera instancia para la Sociedad Nacional de Paños y la otra para la fábrica italoamericana de paños, y que en su totalidad forman un paisaje absolutamente rico, un paisaje donde se mezcla esta arquitectura industrial, esta arquitectura obrera, la parroquia de Nuestra Señora de los Rayos, ¿cierto? Que es una obra impresionante de arquitectura religiosa de los años 30, que más encima está enclavada en el cerro, que se puede ver desde diversos puntos de la misma comuna en el plano. Entonces, claro, los cerros tienen esa condición, tienen esa combinación de diferentes arquitecturas. El cuartel de bomberos, la quinta compañía de bomberos de Tomé, una obra del arquitecto Fernando Moscoso, donde se ve una voluntad moderna con esquina curva, pero cargadísima de elementos neocoloniales, con teja, con fierro forjado, cosas de ese tipo. Mucho más allá, siguiendo, digamos, casi al lado de del cuartel de bomberos, nos encontramos con edificios de departamentos muy interesantes, los servicios públicos de Tomé, que es un edificio muy importante que reúne el correo, reúne oficinas comunales, oficinas ministeriales, y que además cumple con toda esa lógica que ocurrió en los años 40 de tener en un solo edificio varios servicios públicos. Y además su arquitectura, su lenguaje tan moderno y con texturas de colores, da un carácter bastante especial. Y otros edificios que lamentablemente han desaparecido, como el antiguo teatro. Siempre se habla del Deportivo Cine en Bellavista, pero también en el centro de Tomé existió un teatro
con un diseño de influencia Art Deco, que lamentablemente fue demolido hace unos años para construir un edificio de estacionamientos. Yo destacaría 3 templos religiosos católicos importantes en Tomé. En primer lugar, en Bellavista, la parroquia Cristo Rey, que es una obra emblemática que más encima está emplazada en un triángulo, forma esta punta de diamante con un remate bastante interesante que llama claramente la atención de turistas por esta forma con una arquitectura ecléctica, una arquitectura que va desde lo neoclásico, con aspectos neocoloniales, muy rica en ornamentación y que claramente es un símbolo de la comunidad. Tenemos la parroquia Nuestra Señora de los Rayos, ya en Tomé Centro, que está ubicada en el cerro, en la población Carlos Mans, y además la misma parroquia frente a la plaza en Tomé. La iglesia principal, por decirlo de algún modo. Esta iglesia de Fernando Urrejola, que nos muestra esta arquitectura construida post-terremoto del 39, pero que a nivel religioso también da cuenta de aspectos que todavía no daban paso a la vanguardia, o sea, una arquitectura mucho más tradicional, con arcos de medio punto. De hecho, estar adentro es muy similar a estar en el Sagrario de Concepción o la misma catedral, porque el arquitecto Fernando Urrejola trabajó en esos proyectos y trabajó en otros proyectos también en Concepción, como la iglesia presbiteriana. Entonces es un arquitecto que se especializó en la arquitectura religiosa. Otro elemento, en este caso es cultural, que tiene más de 140 años y que ha sobrevivido a pesar de que ha sido abatida por los terremotos, es la fontana de Tritones que decora aquí la Plaza Arturo Prat de Tomé. Quedan muy pocos otros vestigios, algunas poblaciones de la comunidad que han resistido los grandes terremotos. El sector de Bellavista y El Morro, 2 íconos en la historia de Tomé, son los balnearios más visitados durante la temporada estival, al menos en la zona más urbana. Miles de turistas llegan cada año para bañarse y disfrutar del mar, también de su entorno, de su geografía y de los lugares que hay en sus cercanías. Las playas también son un elemento muy importante, no solamente en lo paisajístico y en lo geográfico de la comuna de Tomé, sino en su desarrollo turístico. Esto comienza en la práctica ya en forma formal, por ahí por el año 1925, cuando se comienza la instalación del conocido e identitario balneario El Morro. Aquí hay una visión de futuro de personas que eran directivos de la Caja Nacional de Ahorro, que es anterior al Banco del Estado, y que vieron en esta zona costera un elemento importante, no solamente para la recreación, sino que para la salud de las personas. Y con la ya incorporación de 1916 del ferrocarril, eso permitió que especialmente de la zona de Ñuble vinieran a veranear, y en la práctica la gente de Ñuble se apoderó, por hacer una exageración, del balneario de Dichato. Dichato pasó a ser como un enclave de la provincia de Ñuble en la provincia de Concepción. Lo que corresponde acá a Tomé son las personas de Concepción y también de Los Ángeles, de esas 2 zonas, las que llegan acá a Tomé comúnmente como turistas. Si hablamos del puerto de Tomé, también fue importante en su momento la estación de ferrocarril, clave para que quienes vivían aquí pudieran trasladarse para trabajar o estudiar, ya sea en Concepción y especialmente hacia la exprovincia de Ñuble. En 1914 se comienza a poner el tendido ferroviario para unir desde Rucapequén hasta Penco, porque ya existía ferrocarril de Concepción a Penco y ya existía de Chillán a Rucapequén. Entonces, al ramal le llamaban el ramal de Chillán porque partía desde ahí, pero geográficamente partía en Rucapequén. Este elemento de desarrollo fue muy importante en muchos ámbitos en el desarrollo de Tomé, y no solamente
de nuestro territorio, sino que de todas las estaciones, especialmente Coelemos también, que se incorpora al territorio. El ferrocarril produce prácticamente la unidad del territorio nacional, influye mucho en la cultura. El hecho de que aquí ya a contar de 1916, cuando se inaugura el ferrocarril, se pueda leer periódico de Santiago el día siguiente, era en la práctica como leer los diarios en tiempo real. También permitió de que de aquí, especialmente de Tomé y Coelemo, grupos de estudiantes se incorporaran especialmente a colegios de continuación en la ciudad de Chillán. Fue en la práctica el ferrocarril el que permitió la vinculación permanente de Dichato con Tomé a contar de 1916. Hasta antes de esa fecha, Dichato era prácticamente una isla que era más fácil que se comunicara por mar con Tomé cuando las condiciones del tiempo de otoño e invierno lo permitía, porque los caminos eran verdaderos lodazales que dificultaban mucho el traslado de personas, incluso el caminar de las personas. Lo mismo sucedía con Cocholhue. La incorporación del camino a Cocholhue ya en forma permanente y con un afirmado de su estructura es recién de los años 60. Y con Coliumo pasa exactamente lo mismo que Dichato. Se vinculaban, como les digo, especialmente por mar. Pero también tenemos otras zonas de Tomé que son igual de importantes de relevar. Tomé no es solamente la comuna, digamos, el aspecto urbano, sino que también tenemos varias otras localidades cerca. Tenemos Dichato, Cocholhue, Coliumo, con una riqueza cultural muy importante, con tradiciones propias, lo que ocurre con las caletas, las dinámicas sociales que ocurren en torno a la pesca, los cementerios simbólicos, por ejemplo, el efecto que tuvo el terremoto del 2010, y además el otro Tomé, que es el Tomé rural, que corresponde principalmente a la zona de Rafael, con una iglesia antiquísima que es un tesoro que tenemos aquí en la región del Biobío, o también lo que ocurre en otros barrios mucho más periféricos de Tomé, cuando uno va saliendo, cerca de la 18, donde hay otras alturas, otros lenguajes, o también la influencia que ocurre en todas las ciudades de las cajas, como la caja de la habitación popular, la corporación de la vivienda o la corporación de mejoramiento urbano. Bueno, lo patrimonial que tiene que ver con Tomé está muy vinculado siempre, como nos contaba Rolando Saavedra, a sus fábricas textiles que han marcado parte de la vida y de la identidad también de quienes viven acá en la comuna de Tomé. También la creación de diferentes barrios que han marcado la historia de los tomecinos y también tomecinas. La playa, también símbolo importante, el morro también, Bella Vista. Todo eso y mucho más lo conocimos en este primer bloque aquí en Patrimonio Historia Viviente. Pero ¿qué pasa con su patrimonio material, la arquitectura? De todo eso y mucho más queremos contarles después de este pequeño corte comercial. Seguimos aquí en Patrimonio Historia Viviente en la comuna de Tomé, siempre por Canal 9, Biobío Televisión. No se vayan. Bien, seguimos aquí en Patrimonio Historia Viviente por las pantallas de Canal 9, Biobío Televisión. Estamos en el barrio textil y aquí en este puente que une esta fábrica de paños histórica acá en la comuna de Tomé con la población, donde muchos trabajadores y trabajadoras pasaban gran parte de su jornada acá y después descansaban en sus viviendas. Hay una muy rica historia que es parte también de la identidad de los tomecinos. Bueno, vamos a conocer justamente más acerca de esto en este segundo bloque, acerca de este lugar que intentó ser destruido, refaccionado, pero la gente de acá se opuso justamente a ese proyecto. Seguimos en Patrimonio Historia Viviente, aquí en Canal 9, Biobío Televisión. Por acá pasaron personajes importantes, comerciantes, capitanes de barco, entre muchos otros. Pero sin lugar a dudas hay uno que marca a fuego la historia de Tomé, vinculado al patrimonio industrial de la comuna. Se reconoce en don Guillermo Delano Ferguson,
propietario del molino Bellavista, como uno de los precursores y empresarios que pusieron su talento y su capacidad económica en el desarrollo de Tomé. Hay otros también, pero este tiene el mérito, don Guillermo Delano Ferguson, de que hace el primer proceso de reconversión, es decir, cambia el destino de su molino de trigo y su inversión y sus instalaciones las coloca para producir telas. Y así como con 24 telares se inicia en 1865 la producción de tela, precisamente en el mismo lugar en que sigue estando la fábrica Bellavista. La comunidad reconoce en las industrias textiles como parte muy importante de su patrimonio e identidad. Eso no se ha perdido en el espíritu de los tomecinos, porque directa o indirectamente, tanto los que somos nativos como adoptados de este territorio, somos herederos precisamente de aquellos tiempos de gran actividad industrial. Aquí hubo industrias que fueron señeras. Estuvo la fábrica de tejidos El Morro, muy cerca precisamente del balneario El Morro. Estuvo la Fábrica Nacional de Paños de Tomé, cuyo producto principal era los paños oveja, y por eso después perdió ese nombre y pasó a ser más conocida como la Paños Oveja. Y la Fábrica Ítalo-Americano de Paños de Tomé, más conocida por la sigla FIAP. El patrimonio industrial es muy importante en toda el área metropolitana de Concepción, o sea, en Chiguayante, Concepción, Talcahuano, ya lo hemos conversado varias veces. Y en el caso de Tomé ocurrió algo muy singular, que fue la concentración de la producción de telas, específicamente paños de lana, que quedó reflejada en 3 grandes fábricas. Bellavista Oveja, con toda una historia de diferentes transformaciones, desde fines del siglo XIX hasta ya el siglo XX propiamente tal, a lo que ocurre ya en Tomé Centro, que es con la Fábrica Italoamericana de Paños, la FIAP, o también la Sociedad Nacional de Paños. Todas esas fábricas implicaron la construcción de poblaciones obreras, de sindicatos, de escuelas, de la formación de todo un sistema de vida traducido a la arquitectura. Y eso claramente forma estos asentamientos industriales, de los cuales hoy en día no quedan las fábricas, pero queda la vida. Quedan las casas, quedan los edificios asociados, anexos y básicamente también la comunidad. Y esa comunidad es lo que mantiene viva esa historia. Tomé no es entendible ni comprensible sin el efecto que tuvieron las industrias en su desarrollo, no solamente urbano, sino que también en su desarrollo cultural, en su desarrollo arquitectónico. Entonces, porque para proveerse de trabajadores, las industrias tuvieron que comenzar a captar, por así decirlo, a los agricultores que venían a dejar los productos agrícolas al puerto de Tomé. Y es ahí entonces como trabajadores que, por así decirlo, y valga la redundancia, trabajaban de sol a sol en los campos, llegan a Tomé y se incorporan a una actividad que forma parte precisamente como heredera de lo que es la revolución industrial que comenzó en Inglaterra. Y el modelo textil, el modelo habitacional, la estructura de turno, es una copia precisamente de lo que sucedía, y ya con mucha experiencia, en Inglaterra. Patrimonio industrial que marcó a los habitantes, a los vecinos de Tomé, quienes trabajan largas horas en las fábricas. Luego descansaban en estas viviendas, en este sector, en estos barrios que hasta hoy son habitadas por quienes trabajaron por muchos años en el rubro textil. Los primeros antecedentes de 1905, 1910 o 20, que es por ejemplo todo el sector de Bellavista, lo que ocurre con las etapas más antiguas como Población La Rana
como las casas ya de empleados, que eran mucho más pequeñitas, las casas de los obreros, que tenían diferentes categorías, la multiplicidad de lenguajes arquitectónicos, cuando ya ocurre el terremoto del 39 y se modernizan y aparecen ya nuevas tipologías, en este caso ya de 2 pisos, casas pareadas, asociadas a otras arquitecturas, como por ejemplo lo que ocurrió con la escuela, con el sindicato, con el Deportivo Cine, sin ir más lejos, que era una obra fantástica que involucraba tener un gimnasio y al mismo tiempo un cine. Con la fábrica Fiat, que hace su población en el sector La Pampa, pero al mismo tiempo desciende con unos pasajes que se van cortando en el cerro de las quebradas y van apareciendo un conjunto de casas pareadas, de 2 pisos, muy firmes, casas sólidas que están también marcadas por la inclusión de antejardines, patios interiores, calles un poco más anchas que permitieron no solamente el desplazamiento vehicular, sino que además que los niños jugaran, que se formara una vida en comunidad. Y por otro lado, muy cerca de ahí, la población Carlos Mans, que está, como dije anteriormente, coronada por la parroquia Nuestra Señora de los Rayos, pero que al mismo tiempo tiene una condición muy especial de tener esta calle en pendiente, que es un ícono de Tomé, esta calle que desciende, que permite al mismo tiempo ver toda la bahía y todo el centro tomecino, pero al mismo tiempo estas tipologías de casas muy pequeñas, una al lado de la otra de manera escalonada. O sea, cómo se van distribuyendo estas casas, cómo se va de algún modo generando este diálogo con la geografía, con los cerros y por supuesto el dominio visual, que es espectacular en los cerros de Tomé. Tomé lo podemos definir como una conjunción de diferentes situaciones. Tenemos por un lado la herencia industrial, que está viva, que está presente. Tenemos lo que ocurre en Tomé Centro, con grandes edificios públicos, como el Correo, como el antiguo edificio del Banco Estado, la misma plaza, las iglesias, etc. La mayor parte de la incorporación de trabajadores hubo una equilibrada cantidad de hombres y mujeres, porque en el proceso textil ya esto venía estudiado de Inglaterra, habían procesos de producción que desarrollaban mejor las mujeres que los hombres y también viceversa. Entonces habían secciones prácticamente de puras mujeres, como sucedía con la sección telares. En cambio, en la sección tintorería eran solamente hombres. Hay quienes no se van de Tomé, por más que trabajaron en otros lugares, en otras regiones, no cambiaron su comuna y se quedaron aquí, en estas viviendas que son patrimoniales. Es el caso de Nicanor Ibáñez. Yo llegué a vivir aquí con mis papás. Mi papá trabajaba en la fábrica y le pasaron una casa aquí, donde lo vivían. Yo ya era un adulto. Después que mi papá se fue, de ahí a otra población, yo trabajaba en la fábrica y me vine a la casa de él. Él me dejó la casa, siempre con la herencia de la fábrica, y me dejaron la casa. Y yo me quedé aquí, hasta el día de hoy. Tranquilo, todos nos conocemos, al menos aquí en Bellavista todos se conocen. Y ahora los adultos, estamos quedando puros adultos mayores aquí, son pocos los niños que hay, sino los nietos, por ejemplo, de los hijos de uno. Eso, pero no, yo no cambio, en este momento no cambio, a excepción que por mis trabajos que estuve después, salí a hartas partes de Chile a trabajar y no, yo donde iba y ponía de ejemplo mi pueblo, mi Bellavista. Yo cuando ya llegué a la fábrica estaba todo parado, por ejemplo, con maquinarias nuevas, maquinarias modernas. Siempre es lo mismo. Por ejemplo, antes, cuando uno trabajaba aquí, no era bien remunerado. No era bien remunerado y ahí venían lo que era eso de las huelgas, para poder conseguir un poco más de remuneración de dinero. Pero en cuanto a trabajo, buen trabajo, trabajo que uno ejecutaba, por ejemplo, a mí lo primero que me mandaron fue a Hilandería Cardá, donde se hace el hilo, la hilandería. Después me mandaron a otra parte que era el peinado. Y al último terminé en Telares. En Telares terminé yo. De ahí me finiquitaron
después el 86. Aquí lo que es la fábrica, cuando uno empieza a recordar, da nostalgia por lo que éramos, a lo que está ahora. Ahora si usted me dice, ¿por qué? Si es patrimonio nacional o cultural esto, la fábrica, pero usted se pone a pensar después, ¿qué sacamos nosotros que sea patrimonio? ¿Por qué no hacen algo? ¿Por qué vamos a estar viendo esto si se le puede sacar otro fin? Tienen un pabellón que puede servir hasta un hospital ahí atrás, hijo, de 3 pisos. Esa sección puede servir hasta un hospital, pero patrimonio, ¿y qué estoy mirando yo? Algo que se está deteriorando día a día. Día a día se deteriora. Bueno, y a mi espalda el mar, estas playas que rodean la comuna de Tomé. Aquí, desde la cuesta Caracoles, un camino bastante complejo para llegar hasta Tomé, a la zona más urbana, que ha sido lamentablemente testigo de diferentes accidentes de tránsito. El último y más grave, los hinchas de O'Higgins, que acá lamentablemente fallecieron. Comenzamos a despedir esta quinta temporada de Patrimonio Historia Viviente, conociendo un poco más acerca de las comunas de Cabrero, Florida, Santa Juana y también, junto a Rolando Saavedra y Luis Darmendrail, acerca de Tomé. Y desde este lugar nos despedimos de esta quinta temporada de Patrimonio Historia Viviente. Nos encontramos en una próxima oportunidad, como siempre, aquí en Canal 9, Bio Bio Televisión. Muchas gracias.